está? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Periodismo en Plural en esta mesa, y me da mucho gusto saludar a quien nos acompañará en la próxima hora, Gabriel Ibarra. ¿Cómo estás? Muy buena noche. Con el gusto de estar aquí en este programa con Guillermo y contigo, Trini, con mucho gusto. Buenas noches. Guillermo Velasco, ¿cómo estás? Buenas noches. Trini, muy buenas noches. Un placer estar aquí como cada lunes después de un periodo vacacional en donde la información no para, y un gusto coincidir desde luego con mi amigo Gabriel Ibarra, en donde hay mucho que comentar, porque mientras algunos quizá desconectamos, el tema político y otros no pararon, así que aquí estamos. No, bueno, y al quien le alcanzó el fin de semana con el inicio de campañas. No, bueno. Por supuesto. Que es el tema que vamos a tratar esta noche y que le invitamos, por supuesto, a que nos acompañe en los próximos minutos. Vamos a hablar del arranque de las campañas electorales en lo local. Diferentes plazas de la zona metropolitana de Guadalajara, pues obviamente se llenaron de seguidores de quienes buscan un cargo público. También hablaremos de las instituciones electorales que están justo organizando este proceso electoral. ¿Cuál es la función del árbitro electoral en Jalisco, específicamente, ¿no? El Instituto Electoral de Participación Ciudadana, que es el organismo que tenemos aquí en nuestro estado? Y por supuesto, un tema que no podemos dejar de lado es dar un vistazo a nivel internacional con todo lo que está sucediendo en conflictos internacionales, tanto en la Franja de Gaza como la relación Rusia-Ucrania, y por supuesto en medio de posibles conflictos también políticos con la próxima elección en noviembre del presidente de Estados Unidos. Así que eso es lo que vamos a tratar en esta mesa. Y la primera sacada, ¿no? Como decimos, justo ayer por la noche, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, antier en su sesión ordinaria, que fue una sesión larguísima, pues dio por iniciado el proceso local para hablar precisamente de presidentes o presidencias municipales y diputados y diputaciones locales. Guillermo. Creo que tiene mucha relevancia, Trini, porque efectivamente ya habían empezado las campañas de índole presidencial, las diputaciones federales, pero hay que entender que, si bien eso es muy interesante, la política fundamentalmente es un tema local. La campaña presidencial desde luego puede arrastrar muchos votos, pero lo que más tendría que interesarnos a los ciudadanos es qué pasa con quienes nos van a representar. Si se me permite el comparativo, quien atiende el mostrador en una tienda, por así decirlo, es el alcalde. Con lo cual ahora lo que está en juego, la disputa que comenzó formalmente, porque es cierto que hubo actos anticipados de campaña, hay presencia de los aspirantes hace buen rato, pero bueno, hubo el banderazo de salida, tanto de las alcaldías, como también el caso de los diputados locales, lo cual también es muy interesante, porque sin demérito de la relevancia que tiene el Congreso Federal, también cada Congreso local pues va a trabajar en función de las leyes que van a regir justamente la problemática local. Entonces, aquí comienza el tema, como solemos decir, del metro cuadrado de democracia, la política de abajo hacia arriba, y todo eso llama la atención. Y desde luego había expectativa, y siempre hay la expectativa en el arranque de ver cómo empiezan, qué se van a decir, qué se empieza a configurar en esa lógica en la campaña local en Jalisco. Yo diría, a mí, ahora sí que en el saque inicial que pides y planteas, yo veo un tema. Primero, el intento, sobre todo de las dos fuerzas mayoritarias, que son Morena y la coalición, por así decirlo, y MC, de las mutuas desacreditaciones o descalificaciones, con lo cual esto se está convirtiendo en un referéndum, por así decirlo, entre dos marcas políticas. La alianza, Morena y sus aliados, y MC. Me parece que en principio puede haber también puntos particulares donde la alianza Fuerza y Corazón por Jalisco, es decir, la coalición que encabeza Xóchitl Gálvez a nivel nacional, desde luego puede tener peso. Ya en la elección del 21, en lo tocante a la elección federal, se fue a tercios. Un tercio para Morena, un tercio para MC y un tercio también para la coalición en aquel entonces llamada Va por México. Pero bueno, si nos vamos un poco a lo que pasó el fin de semana, donde arrancó, por ejemplo, y el foco estuvo muy centrado en esto, Guadalajara. Sí. Lo cual es lógico porque finalmente es la capital de Jalisco. Y Zapopan, ¿no? Pero bueno, Zapopan desde mayor, luego. Sí, lo que pasa es que Zapopan arrancó hasta el día lunes. O sea, el tema realmente, el fin de semana estrictamente Zapopan no había arrancado, aunque ya Franje había hecho presencia en las calles, en los cruceros y demás, siendo también desde luego una marca política muy relevante. Me parece que incluso para algunos es la joya de la corona lo que pasa en Zapopan, pero bueno, estaba también la expectativa puesta
en el caso Guadalajara. ¿Y ahí qué alcanzamos a ver? A ver, desde luego, una Verónica Delgadillo que no tenía fácil el inicio, porque es como de alguna manera, siendo parte, digamos, de un proyecto político que hoy gobierna, es más difícil apelar a la continuidad cuando hay problemáticas importantes. En ese sentido, es más fácil ser oposición. Entonces, me parece que bajó bien un balón. ¿En qué sentido? Cuando ella empieza a abordar el tema de la paz, que me parece que hoy es un insumo de campaña que todos los candidatos están peleando, un México en paz, ella traslada el tema de la paz al ámbito federal. Y diciendo, a ver, hay cosas por resolver en Guadalajara, pero de alguna manera ella avienta los reflectores al ámbito federal y por lo tanto a pretender golpear a la marca Morena. Me parece que hay una jugada estratégica, me atrevo a decir, no la tiene fácil, me parece a mí. O sea, la joya de la corona que es Guadalajara bajo el punto de vista político, me parece que hay disputa. Vimos el caso de Morena con Chema Martínez, evidentemente cuestionando brutalmente el conjunto de lo que significa MC, y él se fue a una propuesta muy concreta que es el tema del precio de la vivienda en Guadalajara. Es decir, en algunos casos era simplemente descalificaciones y en algunos casos hubo quien sí deslizó algunos temas de naturaleza, me refiero más programático, más en la propuesta política. Que han golpeado en los... A quien está como alcalde con licencia, ¿no? Contendiendo a la gubernatura, ¿no? Esta forma de crear mayor vivienda en el centro de Guadalajara sobre todo. Y a precios más accesibles, porque ese fue de alguna manera lo que Chema Martínez estuvo impulsando. Y ahí Verónica Delgadillo también asume que esto es así, ¿eh? Hay temas que son inobjetables. Ella dice, efectivamente tendríamos que trabajar en tener una vivienda más accesible. ¿Qué destacaría en ambos casos, tanto en MC como en el caso de la Alianza, en el caso de la capital de Jalisco? Ambos candidatos, tanto Verónica Delgadillo como el caso de Chema Martínez, fueron arropados por, digamos, los dirigentes de estas marcas políticas. Es decir, en el caso Naranja, ahí estuvo Lemus, estuvo Clemente Castañeda, estuvo Alberto Esquer, que después hay que decir qué pasa también cara al árbitro electoral con esta candidatura al Senado. Aparentemente la moneda está en el aire. Y en el caso de Morena también, es decir, estuvo la candidata a la gubernatura Claudia Delgadillo. Llamativa la ausencia, y aquí también lo sabemos bien, que comunica la ausencia de Lomelí, por ejemplo, en este tema. Entonces me parece que también las tribus, lo digo respetuosamente, en estos partidos políticos se empiezan también a vincular. Y bueno, yo sí noté honestamente más desdibujado lo tocante a la coalición Fuerza y Corazón por México, pero también hubo el arranque, desde luego, de esta marca política. Que hace un momento dije Zapopan, pero fue Tlajomulco quien tuvo actividad. ¿Y por qué cito Tlajomulco? Porque Tlajomulco es justo donde surge esta marca de MC, que es quien gobierna, o el partido que gobierna actualmente Jalisco. ¿Tú cómo viste en este primer arranque el inicio de campañas? Mira, yo haría un comparativo de la movilidad de los escenarios políticos que estamos viendo. Porque hace 6 años, pues vimos a un Salvador Caro, por ejemplo, muy participativo, muy motivado con los naranjas, con el partido Movimiento Ciudadano, y ahora anda con Morena. A un Chema Martínez que hace 6-9 años andaba en otro lado con el Partido Acción Nacional, defendiendo los valores tradicionales de la familia contra el aborto, y ahora lo vemos con Morena, un partido de izquierda, pues que trae una agenda completamente diferente. Veo también a un Tonatiuh Bravo Padilla, ahí estaba, que pues hace 6 años fue aliado de Movimiento Ciudadano. Y luego veo también a Claudia Delgadillo, que hace 6 años andaba en otro lado, andaba en el PRI. Entonces, bueno, y otro aspecto que veo también es que la figura que tantas expectativas generó, la de los candidatos independientes, desdibujada completamente, ¿no? Bueno, ni tan desdibujado. Tequila tiene a Evelyn Castañeda y Tonalá tiene a Carlos Alberto Maestro, pues que son las únicas. Son 2 planillas nada más. Pero no pintan, en realidad. Y 3 candidatos a diputados locales, pues que no les dieron el registro. O sea, aquella figura que venía a transformar la política, que prometía mucho, de mayor participación, que generó unas grandes expectativas, pues prácticamente está moribunda, no fructificó, y la figura del partido político sigue presente, pero ahora con un escenario distinto, que es la figura de la coalición.
A ver, me voy a detener en las candidaturas independientes. Dices moribunda la figura, sí. Con todo y la historia de una candidatura independiente que ahora está buscando la presidencia municipal de Zapopan. Así es, porque finalmente el que generó esa gran expectativa, pues yo creo que hizo una gran reflexión al respecto y seguramente vio que había dos caminos, ¿no? El corto y el largo. El largo era pues estar cincelando, estar con el mazo dando, y el corto era, bueno, pues las reglas del sistema político son estas, no hay otra más que la figura del partido político, y luego forma su partido político, pero luego va a una coalición. Entonces, pues yo creo que es el mejor ejemplo para sustentar lo que señalo del dibujamiento prácticamente completo de la figura independiente, y la gran figura preponderante en este momento se llama coalición. Se llama coalición, es el caso de los partidos tradicionales como el PRI con el PAN y el PRD que se unen. ¿Cuándo íbamos a ver, por ejemplo, pues que PAN y PRD, que tanto luchas dieron, digo, PAN contra PRI, que tantas luchas dieron, cómo se iban a unir ahora, ¿no? Como estamos viendo. Y la otra gran alianza, la mega alianza como le llaman, de Morena con el Partido Verde, que el Verde siempre va con el partido que está en el poder, ¿no? No tiene ideología, ya no voy a hablar de ideología, porque ¿quién tiene una ideología clara en ese sentido? En todo el cuadro fuera electoral. del Partido Acción Nacional, que creo que sería el que la conservaría, pero es el pragmatismo finalmente el que se impone, pues es el pragmatismo. Y ahora no dudemos que los que hoy aparecen de candidatos que lleguen a ganar, que mañana se pinten de otro color, ¿no? Entonces, en ese sentido yo veo un gran cambio que ha llegado a la política, y la figura de la coalición es la preponderante. ¿Cómo gobernarían en caso de que ganara Jalisco una de estas dos figuras? Y el único que no va hoy en alianza es Movimiento Ciudadano, que hace 6 años lo hizo, y gracias a ello lograron grandes triunfos. La gobernatura yo creo que ahí fue un gran trabajo de Alfaro, pero alcaldías importantes como Tlaquepaque, por ejemplo, lo logran con esas alianzas, y que luego se reafirmó 3 años después. Entonces, mencionas varios partidos, pero te olvidas, por ejemplo, de partidos como Hagamos o como Futuro. pues son los partidos locales. Pues son parte de esta, le han llamado megacoalición, pero muy desdibujados algunos, también hay que decirlo. Mira, el caso, tras el análisis muy interesante que plantea Gabriel, el tema Kumamoto, por ejemplo, en el caso de Zapopan. Kumamoto, que fue en su día, hay que decirlo así, un fenómeno que trascendió fronteras como independiente y que llega al Congreso local. Después, la verdad es que sin pena ni gloria intenta, digamos, el llegar al Senado. Claro, es cierto que ahí tuvo más votos que Movimiento Ciudadano, pero finalmente, por el tema de las fórmulas, no logra llegar al Senado, que era su intentona. Pelea Zapopan en una ocasión anterior y se desfonda la candidatura. Pierde contra Frangé, hoy se vuelven a enfrentar. Lo que pasa es que ahora Kumamoto, lo cual no deja de ser ese tema del pragmatismo a todo lo que da, como bien dice Gabriel, dices, oye, a ver, si representabas la agenda verde, la agenda sin partidos políticos, la agenda del pueblo y demás, bueno, ahora está en la 4T, hay quien lo justifica bajo la lógica de la metamorfosis política y el tema, a final de cuentas es vivir del presupuesto, y de alguna manera está metido hoy en la coalición. Si vemos con detalle lo que pasa en esta salida de Kumamoto, Delgadillo, me refiero a Claudia Delgadillo, al Partido Futuro prácticamente lo desestima, lo menciona en último lugar, es decir, lo que pesa ahí es la marca Morena. En Futuro incluso algunos están inconformes con Kumamoto. Sí, pero al fin de cuentas le endosa, ¿no? Al candidato el valor de la firma, que no sé si en este proceso electoral, a como se están presentando estas figuras que dices tú, bueno, las independientes pues, no pintan, ¿no? Y son 2 o 3 candidatas o candidatos los que están figurando en toda la agenda, pero ¿qué pasa con las marcas, no? O sea, las marcas sí pesan. Fíjate, Morena en realidad, a pesar de sus disputas internas y a pesar de que muy tarde definieron planillas y candidaturas, hoy es una marca muy potente en Jalisco. Yo te diría por primera vez, esa hegemonía de Movimiento Ciudadano de la elección anterior, hoy en realidad no tiene un día de campo frente a Morena. No tanto por los candidatos. Quien va a pesar en el caso de Zapopan no es Kumamoto,
que está bastante desacreditado. Lo que va a pesar es la marca Morena, y eso lo saben muy bien el Movimiento Ciudadano. Fíjate, ganan abrumadoramente en la elección anterior, no solamente el tema, o sea, se ratifican en las alcaldías, hay reelecciones, de esas reelecciones proviene Lemus, que ya gobernó tanto Zapopan como Guadalajara, bueno, primero Zapopan, después Guadalajara, y efectivamente hoy es el candidato de Movimiento Ciudadano. Pero efectivamente se están topando contra una marca que ha crecido. Y diría también, MC no tiene la misma fuerza que tuvo en la elección anterior. ¿Por qué? Y aquí lo hemos dicho con toda claridad. Efectivamente, el no ir en alianza, para mucho votante del sector antimorena, significa haber traicionado, significa jugar del lado de Morena. Y luego si le sumas, lo digo también respetuosamente como dice el señor presidente, pero al candidato presidencial Maínez, que en realidad ve las encuestas que hay, está desfondado en el mejor de los casos a un 7%, pues efectivamente hoy no significa una locomotora para Movimiento Ciudadano local. De hecho, fíjate cómo todos los candidatos en el ámbito local se van poco a poco deslindando, o no tan poco a poco, de la candidatura presidencial. ¿Crees que se están deslindando? Mira, yo veo contrastes. Por ejemplo, veo a una Claudia Sheinbaum muy fuerte, creo que es la enemiga a vencer en Jalisco, y veo a un Jorge Álvarez Maínez todo lo contrario. Entonces, yo veo también cómo candidatos locales van a buscar abrigarse con Claudia Sheinbaum. Y vamos a ver, este miércoles que venga, va a encabezar un evento en Tlaquepaque, otro en Zapopan, y van a arroparse en ella. Aquí la pregunta sería ¿cómo va a votar Jalisco? Porque Jalisco ha sabido votar, el voto diferenciado lo ha sabido ejercer. ¿Y por qué lo digo? Porque hace 6 años ese voto diferenciado se da. Por ejemplo, Jalisco vota, le da casi 1.450.000 votos al candidato López Obrador. Le da 1.350.000 votos a Alfaro, o sea, 100.000 votos menos tuvo, con todo el liderazgo de Alfaro, logra 1.350.000. Y el candidato a gobernador de Morena era el doctor Carlos Lomelí. Y yo esperaría pues que ese jalón de López Obrador hubiera beneficiado a Carlos Lomelí, pero no, fueron 800.000 votos los que obtuvo, y ahí fueron 500.000 votos menos que Alfaro. Entonces, en esta ocasión, ¿cómo van a votar los jaliscienses? ¿Va a ser un voto diferenciado como hace 6 años? ¿O va a ser un voto, uno para la candidata a la presidencia, otro para el candidato o la candidata a gobernadora, otra para la alcaldía? ¿Cómo se va a dar ese voto diferenciado? Lo que yo sí veo es que sí veo una ola muy fuerte de Morena en Jalisco, diferente a la de hace 6 años. Entonces yo creo que independientemente si gana o no gana el candidato o la candidata gobernadora de Morena, creo que tendría Morena un gran avance en las diputaciones locales y en las alcaldías. Bien, pues tenemos que hacer una pausa. Seguimos después de la pausa. Está muy bueno el tema, no lo dejes, Trini. Pero también al regresar, bueno, ¿qué juego tiene el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en el estado de Jalisco? Al volver. Estamos a 61 días de que sea el próximo 2 de junio, donde se está invitando a todas y todos los jaliscienses a salir a las urnas. Eso es lo más importante. Ya usted en lo privado podrá tomar la mejor decisión, pero hablemos de la función de las instituciones, no sin antes hablar, por supuesto, de lo que tiene que hacer el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y el INE también aquí en el estado de Jalisco, pero no quiero pasar justo a ese tema, que bueno, estamos en lo electoral, sin darte la voz, mi querido Guillermo. Es que, a ver, yo quiero un poco ahondar en lo que bien decía Gabriel, el voto cruzado, y no cabe que la elección, aquí es una elección al estilo Jalisco, complicada por cómo están las marcas políticas. ¿En qué sentido? Aquí la fuerza mayoritaria sigue siendo MC. Esa es una realidad. ¿Y qué pasa? Que también está haciendo, los candidatos presidenciales tienen aquí un bastión muy importante. Ya se refería Gabriel a Claudia Sheinbaum y también Xóchitl Gálvez, desde luego haciendo campaña a todo lo que da en Jalisco. Entonces, ¿qué va a pasar? Me quiero pensar en el mercado de votos antimorena.
¿no? Pensemos en ese mercado que dice, a ver, yo efectivamente no quiero a Morena, pero a ver, ¿van a votar igual? Es decir, Xóchitl Gálvez y la coalición local, la coalición que encabeza Xóchitl Gálvez, o efectivamente habría quien va a dar su voto a Xóchitl Gálvez, pero a ciertos candidatos de MC, a sabiendas que en lo nacional MC es rival de Xóchitl Gálvez. Eso hace un escenario bastante complicado, es una ecuación distinta. Entonces ya vimos algunas publicaciones, algunos espectaculares en su día, que pedían el voto por Lemus y por Xóchitl Gálvez en un voto cruzado. Entonces vamos a ver esto cómo se lleva a cabo, cómo se materializa ya en la votación. Y ya verás que un poco más adelante, hoy es muy temprano para decirlo, va a empezar de parte de distintos partidos políticos, van a empezar a posicionarse con la narrativa del denominado voto útil. Es decir, convencer al elector de decir, oye, a lo mejor no soy tu primera opción, pero vota por mí en virtud de que no llegue la marca que no quieres que llegue. Y se activa justamente ese voto útil, es decir, no tiene posibilidades mi candidato o candidata, me voy por la segunda alternativa porque lo que no quiero es que llegue determinada marca política. Entonces, van a querer capitalizar, yo creo que puntualmente MC, con más posibilidades, el voto útil anti-Morena. Entonces hay personas que a lo mejor no simpatizan con MC por distintas razones, incluso también me parece que el alfarismo hoy paga un costo importante de cualquier marca que gobierna, gobernar desgasta, pero hay gente que no quiere a Morena y dice, oye, no me simpatiza MC, o lo contrario, Morena, ¿no? O lo contrario. Y hay esta identificación con las marcas, y bien lo dices, ¿no? Esta relación de cómo puedo votar a nivel federal y cómo salió en algunos medios, empezaron a través del WhatsApp a compartir cómo es que viene la boleta, cómo es que si tengo que cruzar la coalición o él o la candidata, ¿no? En cuestión, qué es lo que vamos a ver en la boleta. Ese será un trabajo bien interesante del INE y también del IEPC, que llama a la cultura de procesos electorales. No es solamente estar pensando justamente por quién voy a votar en ese momento, sino en llegar y conocer una boleta que la conozco, que conozco cómo se debe cruzar, que conozco cómo debo yo de identificar mi tendencia en el voto, ¿no? Pero eso es lo institucional, que es la autoridad electoral, que no puede pasar de ahí. Ellos te van a decir, mira, tú vas a votar, estas son las opciones en tu boleta, pero lo tienen que hacer asépticamente. Sí, pero cuando hablas de coaliciones... Sí, pero ellos no pueden inclinar, o sea, te pueden indicar con qué te vas a encontrar en la boleta para que tú sepas que eliges tanto gobernador, presidente de la República. Me refiero a los diputados. Mira, yo lo que veo, siguiendo con ese tema, yo veo ajustes en las campañas. Independientemente pues de quién vaya adelante o quién vaya atrás, pero veo ajustes. Por ejemplo, el caso de Xóchitl, precisamente a lo que hablaban respecto al voto útil. En el caso de Xóchitl, yo veo la estrategia que se está impulsando es que ya no nombren a los partidos que la postulan, sino que vean que es una candidata ciudadana que se impuso a los partidos. Hoy eso se empezó a remarcar aquí y allá. Seguramente eso se está dando en razón de la carga negativa que significan los partidos políticos, porque cuando hacen los estudios de opinión pública, en Xóchitl aparece una carga negativa muy alta. Y la verdad es que Xóchitl no tiene por qué, si analizamos su trayectoria, no tiene por qué tener una carga, una fama negativa. Estar cargando le los pesan errores los partidos, de los demás, ¿no? Pero es porque los partidos le pesan. Entonces, son esos ajustes que irán haciendo de acuerdo al que se transcurre la campaña. Ya va un mes. De la campaña presidencial ya va un mes, faltan 2 meses. Hace esos ajustes. Y Jalisco es un estado muy importante para la coalición Fuerza y Corazón por México, porque es un estado de alguna manera conservador, pero no necesariamente eso te asegura que el voto mayoritario te lo vayan a dar, porque hace 6 años se lo dieron a López Obrador, con todo y lo conservador. Claro, había un desgaste muy fuerte y un malestar, una irritación de los ciudadanos contra los partidos, contra los partidos tradicionales que han gobernado el país. Y yo preguntaría, ¿ya esto la gente ya perdonaría a los partidos políticos? Esos partidos que gobernaron el país antes de Morena, no lo veo así, pero vamos a ver estos próximos 2 meses cómo van a ser las estrategias, los posicionamientos y otros golpeteos que se estarán dando en redes sociales, como lo hemos visto.
Y en ese sentido, el papel del árbitro, que tú hacías referencia, Trini, primero, el trabajo que hizo el Instituto Electoral y Participación Ciudadana este fin de semana, que me parece muy bueno, porque fue una sesión maratónica, la más larga creo que en la historia del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, que se ha dado porque empezó en la tarde-noche y terminó a las 10, 11 de la mañana del día siguiente, y no fue una reunión presencial de los consejeros de los partidos, sino fue a través de Zoom. A través de Zoom hubo protestas, reclamos de los consejeros, pero la ley faculta al Instituto Electoral para hacer una reunión de ese tipo válida, y de alguna manera eso permitió también pues que el Instituto Electoral pudiera dar respuesta a muchas interrogantes que se hacían con todos los asesores que tenían, porque registrar también atender la solicitud de más de 7,000 candidatos y registrar a poco más de 6,000 entre suplentes y entre propietarios, candidatos a diputados locales, alcaldes, a regidores, fundamentalmente, registrarlos, y luego, porque además los registros son el último día. Oye, y además, bien por el instituto, ¿lo ven ustedes así? Registrar a través de una plataforma, vía electrónica, de manera virtual, creo que también le abona, ¿no? Y funcionó muy bien. ¿Y funcionó? Funcionó muy bien, porque eso permitió pues que revisaran los expedientes, revisaran los registros si cumplían con las exigencias que los reglamentos establecen, la ley establece, y en ese sentido pues hubo un buen número de candidatos y de planillas que no fueron aceptados por incumplimientos pues en la cuestión de paridad de género, por incumplimientos en la cuestión de respetar las garantías de los grupos en situación de vulnerabilidad. De vulnerabilidad. Tiene 44 casos que tendrá que resolver, o sea, no se pueden mostrar las planillas todavía porque los partidos no cumplieron y los están revisando para poderle dar un acomodo. En el caso de Morena, ellos argumentan que les bajaron 25 alcaldías. Y ellos, a mí me parece que el Instituto Electoral hizo un buen trabajo, es una labor titánica. Se apegó a la ley. Se apegó a la ley. Y ellos, se apegó a la ley. ¿Qué argumentan? A mí me parece que es muy endeble el argumento, que efectivamente era vulnerable esa plataforma, y entonces ellos, la gente Morena argumenta que efectivamente hubo variaciones. Ahora sí que se metió mano negra en lo que ellos habían subido a la plataforma. A mí me parece que eso es de ciencia ficción el argumento. En realidad, si ha habido desorden de parte de un partido político para integrar planillas y demás, me parece que lo que siempre tiene... lo ha habido, Guillermo. Que siempre lo ha habido. Siempre lo ha habido. Lo que pasa es que te tratan con mucha gracia, ¿no? Sí, no. Con justicia y gracia te tratan los consejeros, te las dejan pasar. Y seguramente hay casos de esta naturaleza también en esta. En otros partidos, ¿eh? No hay uno que no haya salido a todos les afecta. con un señalamiento. Pero en Morena fue notable el desorden. Ahora, ¿qué argumenta entonces Morena que el IEPC juega aquí en el caso de Jalisco del lado de MC? Es irse por el argumento fácil, decir, oye, tú te estás inclinando como autoridad electoral. A mí me parece que no se sostiene lo que está diciendo Morena en cuestionar el trabajo de la autoridad electoral. Yo anticipo que va a haber procesos judicializados, esa es una realidad. Sí. La chamba de la autoridad electoral nunca ha sido sencilla, porque efectivamente se tienen que vigilar muchas cosas. En ocasiones la autoridad electoral también ha mirado para otro lado, ¿eh? Si lo vemos con detenimiento, hay actos anticipados de campaña, hay un quebranto no solamente local sino federal de la ley todo el tiempo, y hay que decirlo también con toda claridad, comenzando por el presidente de la República. Y el INE también ha mirado para otro lado. A mí me parece, y también lo he señalado aquí Trini, que la ley es demasiado rígida y que puede llegar a coartar la libertad de expresión de los candidatos, pero eso es lo que indica hoy la ley. Si quisiera haber un nuevo marco jurídico para regular las campañas, pues que los diputados cambien ese marco jurídico en el momento oportuno. Hoy es lo que marca la ley. De hecho, qué bien lo dices, porque si se están quejando de la forma en cómo se tiene que armar una planilla, ¿cómo es posible que la presentes mal? Y hablo de todos los partidos, sí, de todos, Guillermo, que la presentes mal y que todavía te quejes porque la autoridad electoral, sí, claro, te bajó estas planillas, Gabriel. Si son los mismos partidos los que en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores ratifican una nueva ley político-electoral. Es el pataleo de Morena y seguramente el Partido Verde también, que también no logró integrar planillas, ¿no? Con los requisitos de los grupos vulnerables. No lo hicieron. Creo que el Partido Verde fue de los más afectados también en ese sentido. Pero bueno, finalmente es la ley.
Eso. Nos guste o no nos guste la ley y tienen que sujetarse a lo que establece la ley. Hay el recurso pues de impugnación, el derecho a votar y ser votado. Y seguramente algunos lo van a ganar, ¿no? ¿Por qué? Porque si demuestran pues que el derecho de entrada a votar y ser votado, residencia, identificación, etcétera, seguramente algunos lo van pueden llegar a ganar, lo pueden llegar a ganar. Porque son salvables, creo que algunos de esos son salvables. Pero pierden tiempo a hacer campaña, Gabriel. Ese es el tema, lo sacan de la jugada temporalmente. Pierden tiempo, y respecto a si la autoridad electoral está actuando con firmeza para sancionar, creo que en ese sentido ha sido un tanto cuanto complaciente, ¿no? O sea, no les ha apretado a los partidos, no se pueden quejar de que sea una autoridad electoral que les tuerce el brazo, ¿no? Y creo que en ese sentido ha sido un tanto cuanto complaciente. No se puede hablar de un órgano, una autoridad represora, etcétera, sino todo lo contrario. Pero en este registro yo creo que hizo un buen trabajo el Instituto Electoral, hay que señalarlo, así como hemos cuestionado, creo que hizo un buen trabajo, porque además 7,000 solicitudes de aspirantes. Es un trabajo, es altísimo. Y además desahogarlo en cuántas horas, en 20 horas, no sé cuánto tiempo que fue de seguidilla. Creo que es una labor titánica que hicieron, y bueno, habrá que ver pues ahora cómo se comporta como árbitro, ya caminando ya el proceso. Pues está el caso también de Alberto Esquer, ¿no? Que no es local, es federal, también del derecho a impugnar la determinación por su INE, derecho a ser votado, que él dice que no está definido. Es más, él ya manifestó que estaría dispuesto a ir de segundo en la fórmula, es decir, por debajo de Mirza. Está buscando todos los resquicios jurídicos para decir que no me bajen de la candidatura. Ahora, él argumenta que en su día MC Nacional hizo un cambio, me parece que fue en Campeche y en otra localidad, variando el tema del orden por el tema de paridad de género, con lo cual él sí podría haber sido, digamos, el candidato, postulado como el número uno. Sin necesidad que lo bajaran. Sin necesidad que lo bajaran. Pero dice también que posiblemente no se entregó en tiempo. Entonces también ahí siempre queda la duda de qué es el tema. Haya sido como haya sido. Pero qué es legalidad y qué puede ser también maniobra política en lo tocante al descarrilamiento, llamémoslo así, de la candidatura de Alberto Esquer. Pero bueno, hoy todavía argumentaba que hay 3 juicios abiertos en ese tema, con lo cual no lo pueden dar por muerto, me parece. Y viene otro filtro para las y los candidatos, que es en 15 días a partir de pasado mañana, 3 de abril, que deben publicar toda su información curricular en la plataforma de candidatos, conóceles, para consultar en el portal del IEPC. La transparencia, el saber quiénes son. La 3 de 3. La 3 de 3 contra la violencia, por ejemplo, no pueden ser deudores alimentarios, no pueden tener en proceso una sentencia o violentadores. Como persona violentadora, exactamente. O conflicto de intereses en el tema de negocios, donde tienen inversiones, ¿no? A ver, yo creo que todo eso abona en la transparencia. Muchos en el pasado también eso lo han desestimado completamente ante la complicidad de la autoridad. ¿Pero crees que lo hemos pulido más? ¿Crees que tenemos en la mano la oportunidad de tener candidatos y candidatos mucho más honestos, transparentes, confiables? Aunque te voy a decir una cosa, el que exista transparencia no necesariamente significa que tengamos candidatos honestos. Se puede transparentar o maquillar bajo la lógica de la transparencia el verdadero proceder de algunos candidatos. O darle la vuelta. O darle la vuelta, Guerrero, claro. A ver, el caso de Guerrero. Hace 3 años hubo elecciones en Guerrero para gobernador. Y se baja el papá. La autoridad electoral determinó pues que no podía ser candidato, lo baja a Félix Salgado Macedonio y le dan la vuelta y meten a la hija. Es decir, lo vuelven a subir en voz de la hija, para decirlo claramente. Y las consecuencias, la está viendo Guerrero ahorita, una ingobernabilidad por la incapacidad de la actual gobernadora, o sea... No, bueno, ahí sí es incapacidad del actual gobernador, porque si estás diciendo que gobierna él a través de la hija, pues la incapacidad no es de la hija. Los dos son incapaces. El resultado finalmente... Yo nada más acomodando las piezas, mi querido Gabriel. El resultado finalmente es malo, pues. O sea, es un mal gobierno. Es un mal gobierno que
Que la que da la cara es la hija sobre un pésimo ese estado gobierno. fallido. Correcto. Ahí no hay ley ni no hay gobierno. Hacemos una breve pausa, si les parece, algo que quieran agregar para hacerla. Pues ojalá, fíjate, que avancemos en cultura democrática para que el tema no pese tanto en el tema, por ejemplo, del árbitro electoral. Pero bueno, esa es la cultura democrática. Creo que hizo un buen trabajo el árbitro electoral, local. Sí. Bueno, yo cerraría con eso. Muy bien, con esa reflexión nos vamos. Ya que regresemos, pues hablaremos precisamente del ambiente internacional después de la pausa. Qué difícil en algún momento observar el ambiente internacional y voltear a ver a Rusia con su conflicto con Ucrania y no limitarlo ahí, sino incluir a la OTAN, entre ellos, por supuesto, Estados Unidos, y después ver a Israel y la Franja de Gaza con una crisis humanitaria que no tiene nombre o forma de describir, y por supuesto todo esto en el pleito o en la carrera, bueno, vamos a ponerle carrera electoral de Estados Unidos, un país que marca justo las agendas de estos conflictos. ¿Cómo podríamos relacionar en una crítica, en un comentario, Gabriel, lo que está sucediendo y dónde tenemos que poner los ojos? Bueno, yo advierto una tensión mundial en ese momento. Más que en América, digo, de México para arriba, ¿no? Estados Unidos, por ser el imperio, la cabeza, y estar en el epicentro de estos conflictos. Porque finalmente el conflicto de Israel con Palestina y con Gaza, de alguna manera Estados Unidos es el que le da esa fortaleza a Israel con ese asesinatos que han cometido las fuerzas militares de Israel, cómo han destruido ciudades completas, cómo la gente ha tenido que salir. Son cientos de miles, si no millones, los que han sido afectados por esta forma tan cruel como ha actuado la venganza que ha cometido Israel, rebasando a todos los organismos que existen al respecto de tratar de mediar, como es la Organización de Naciones Unidas. Incluso hubo una declaración hace 2 semanas respecto a la condena de Israel que dejara de atacar la zona de Gaza. El Comité de Seguridad de la ONU lo hizo y resulta que ahora nos amanecemos con este ataque que provoca Israel en Siria. En Siria bombardea la embajada, una embajada de Irak, y esto viene a prender más el asunto delicado de por sí en que se encuentra, y Estados Unidos muy hipócrita porque hace el doble juego. Por un lado, en la ONU apoya la sanción a Israel, pero en los hechos prácticos eso no sucede, ¿no? Y ese es un elemento que está presente. Y el otro, la guerra Ucrania-Rusia, de alguna manera, pues Estados Unidos también la provocó, la generó, cuando pues alimentó a la OTAN, estimuló a la OTAN para que le entrara un conflicto que prácticamente no era de Europa, era más de Estados Unidos, en razón de tratar de acotar a Rusia, y los costos los han pagado los europeos, porque la dependencia de los países europeos, de Alemania, de Francia, sobre el gas, sobre la gasolina, pues tiene mucho que ver Rusia, ¿no? Y en ese sentido han tenido que pagar los platos rotos los europeos, mientras que Estados Unidos pues está muy a gusto, y seguramente cuando cumpla sus objetivos va a abandonar Ucrania. Va a abandonar Ucrania, y es una guerra prolongada la que estamos viendo. Entonces, sí hay una gran tensión. ¿Qué va a pasar? ¿Qué otros ataques se van a dar en los próximos días, en las próximas semanas? Esto va a aumentar el conflicto, las llamas van a crecer más,
porque hay quienes han advertido, siempre habrá el temor cuando hay una situación de esta naturaleza de que una conflagración de mayor nivel, ¿no? Se ha hablado de una tercera guerra mundial, no lo veo en este momento, pero algo podría generarse de un suceso que tenga un mayor, se prolongue durante más tiempo y no sabemos cómo podría terminar. Y por otro lado, pues está Estados Unidos en este momento en un proceso político electoral, en una polarización también que se está viviendo entre dos personajes, uno muy radical, uno muy echado para adelante como es Donald Trump, y el otro pues tratando de contestar. Hoy el ataque contra Biden, el que presenta hoy Trump, que ya no se midió, lo de la camioneta. La camioneta es una amarrado. provocación. A ver, platícale a la gente, a lo mejor no, la gente que nos escucha y nos ve no conoce esto, lo sucedido, ¿no? Sí, a ver, dentro de en unas camionetas, en todo el contexto de la campaña, se exhibe una imagen de Biden en donde va maniatado, amarrado de pies y manos, acostado completamente, sometido. Y entonces el mensaje que manda Trump es: así tienen a Biden. Es decir, un presidente que no manda, que no gobierna, que está controlado. Sobre todo ahí lo que impulsa o lo que empuja a Trump es el tema migratorio. Es decir, es un presidente sometido, con un fracaso en la política migratoria, controlado por otras potencias. Y entonces efectivamente los portavoces de Biden, del Partido Demócrata, salen un poco a descalificar diciendo: es llegar ya demasiado lejos, es un sanguinario, es un incendiario Donald Trump. Busca una campaña violenta totalmente. Pero Trump, ¿no? sabe también, hay que decirlo, un poco como lo supo Milei en el contexto también argentino, que es también un caso interesante. Sí. Ellos saben que esa provocación y esa beligerancia da votos, ¿eh? Esa es una realidad. Trump lo tiene muy medido. Fíjense, él comienza con frases que me parece que son propias de lo que se decía en el nazismo. Él, cuando habla que los migrantes significan veneno para la sangre norteamericana, o sea, aseveraciones brutales. Entonces, claro, eso que se nos pueden poner los pelos de punta, pero lo cierto está en que él tiene muy medido que en diversos sectores, incluido un sector de votante latino y de los demócratas, eso da resultado ante un fracaso que están viendo. Y además, ¿sabes qué se activa con muchas campañas, Trini? El miedo. De hecho, han anunciado que todavía no la forma específica, pero para junio, julio estarán lanzando la campaña Latinos por Trump, que lo hicieron en el 2020 y que vuelven o pretenden sumar nuevamente a la comunidad latina, a la que ha discriminado y calificado en diversas ocasiones como lo peor de lo peor, como tú lo acabas de mencionar ahorita, ¿no? Sí, déjame decir algo más, que ya lo esbozaba también Gabriel, en el tema de la beligerancia de Trump respecto a López Obrador. Por ejemplo, López Obrador ha venido planteando desde hace tiempo el hecho de que el problema migratorio se tiene que resolver atendiendo las causas, y parcialmente lo que dice es cierto. Es decir, donde hay violencia, donde no hay prosperidad económica, la gente se va. Claro, eso no lo vas a resolver plantando árboles frutales, es mucho más complejo. No, pero sí manejó los 20,000 millones de dólares al año para los países. Trump? Dice, ni 10 centavos. Ni 10 centavos. Y es más, pero fíjate cómo le pega a Biden. Dice Trump, no, lo que pasa es que con Biden se doblaban, ¿no? O al revés, es decir, con Biden lo van a maniatar y les mandaría esa lana, pero conmigo no. O sea, el mensaje que está mandando es de mucha fortaleza a Trump, y efectivamente ya cuca también, como se dice coloquialmente, al presidente López Obrador. Buscará pues ese voto, y aún con todos los conflictos que parecieran que se le están depositando a Biden, y la gente tiene en el colectivo este disgusto por las guerras, este disgusto por que los gobernantes hagan al pueblo estadounidense partícipes de estos conflictos, le pueden cobrar también caro, ¿no? O que pudiera llegar a perder Joe Biden la presidencia de Estados Unidos. Mira, hay quienes creen que es imparable Donald Trump. Yo tengo mis reservas. Habrá que ver cómo evolucionan los conflictos que enfrenta. Sigue el conflicto abierto con el Poder Judicial. Hay una serie de demandas. Esta sanción que le aplican de casi cerca de 400 millones de dólares que le aplican, y que él la impugna porque dicen que es impagable, es muy alta esa sanción. Logró una
una fianza de creo que de $100 millones, que de todas formas la considero muy alta, pero lo ha llevado a una confrontación muy fuerte también con el Poder Judicial, con el sistema judicial de Estados Unidos, y lo ven como un peligro a Donald Trump para las instituciones. El juez que lleva el caso lo ha señalado, incluso lo ha denunciado, que amenazó hasta la familia del juez, Donald Trump, lo que nunca habíamos visto. Y por otro lado, en esa polarización que estamos viendo, vemos las agendas, ¿no? Por un lado, Donald Trump con una agenda conservadora, y por otro lado, Biden con una agenda progresista, ¿no? Entonces, está interesante también en ese sentido cómo lo va a decodificar el electorado norteamericano. Va a votar por el conservadurismo que ofrece Donald Trump, que en su vida práctica no es nada conservador, ¿no? Sino todo lo contrario. Las relaciones extramaritales, la relación con prostitutas que ha tenido, etcétera. Sin embargo, esa agenda él impulsa, que contrasta con la agenda progresista de Biden, y finalmente los dos han atacado a Biden de que es un viejo decrépito, que ya se le olvidan las cosas, y por otro lado, pues también Trump tiene casi 80 años, está por cumplir 80 años, aunque claro, se le ve con mucho vigor. No, y mucho más lúcido, mucho vigor y mucho para adelante, ¿no? Ahora, también la imagen de Biden hoy es una caída histórica, por el tema migratorio. Entonces, yo coincido con Gabriel, falta tiempo, o sea, la moneda está en el aire. Efectivamente, el fenómeno Trump se fue hacia arriba. Lo ven como exactamente. Yo sí creo que va hacia arriba. No quiere decir que eso no pueda variar en los siguientes meses. Pero hay muchos demócratas que apostaban a que si no había un relevo en otro candidato demócrata, las posibilidades de mantener la presidencia de la República o la presidencia de Estados Unidos era muy complicado. Se decidió por Biden y creo que eso puede significar un costo, porque con todo y el quebranto de la ley, los escándalos de Trump, a final de la historia lo que algo sí tiene Trump es que ubica perfectamente al electorado norteamericano, y efectivamente ese discurso que él lanza, beligerante, sabe que da resultados. Y el tema bélico, Trini, que eso es algo muy delicado, todo esto difícil que estamos viendo moviliza. El mejor momento para Bush, que también me refiero cuando el ataque a las Torres Gemelas, que estaba en una caída libre, brutal también imagen, viene ese ataque terrorista, y en ese momento se va para arriba la imagen, porque viene un tema de decir Estados Unidos se tiene que proteger, y se cierra filas en torno a un presidente cuya imagen estaba muy caída, muy deteriorada. Entonces, efectivamente, ¿qué va a pasar? Me preocupa, algo que también esbozaba Gabriel, los episodios de terrorismo que pueda haber en el mundo. Porque en el fondo el terrorismo marca también agenda política, es sembrar el terror. El terrorismo es que no sepamos a qué atenernos. Entonces, veamos lo que pasa en Rusia. 140 personas en una sala de conciertos, ¿no? Eso es brutal. Muertas por un ataque del Estado Islámico. Entonces, ¿qué rebote va a tener este tema? Claro, Estados Unidos se anticipa a decir, nosotros ya habíamos trasladado información que anticipaba este asunto. Pero bueno, lo cierto está en que eso ocurrió, mueren más de 140 personas, pero podríamos ir viendo, toco madera, pero episodios a lo largo del mundo, justamente en esta agenda del terror. Así como hemos hablado en México de la agenda de la violencia, pues la agenda del terror también marca pauta. Pues Europa está en alerta, ¿no? El terrorismo juega. Está presente, y a veces hay manos negras muy grandotas, muy poderosas, que están atrás de este tipo de movimientos, que curiosamente se presentan cuando se requieren grandes cortinas de humo, ¿no? Entonces, en ese proceso electoral, el terrorismo puede estar presente, precisamente para proyectar una imagen de fortaleza. Se da ese golpe y luego viene la intervención del imperio. Entonces, pues habrá que estar atentos a este tipo de sucesos, y lamentablemente, pues, lo más doloroso y lo más triste y lo más lamentable es que esto se utilice en esa gran lucha por el poder, ¿no? Sin importarles las muertes que esto pueda generar, las víctimas que tendrían que sacrificarse en aras de estos grupos de poder de acomodos en el ámbito internacional que se está dando, ¿no? De los hombres que se están ahorita jugando el poder, y hombres porque todos son hombres, llevan en su espalda cada uno la crisis migratoria, el desplazamiento forzado, las víctimas en estas guerras, sin duda, las víctimas por los ataques terroristas, como fue en el caso de Rusia,
y las políticas públicas que no garantizan en lo más mínimo a nivel internacional, en cada una de sus fronteras y dentro de su país, los derechos humanos. Sí, coincidiría parcialmente y agregaría el tema del potente negocio de la guerra, que ya lo has mencionado. Efectivamente es lucrativo. A final de cuentas, donde hay intervenciones militares hay grandísimos negocios, esa es otra realidad. Entonces ahí se cruza la política, los negocios, el poder, y sí coincidiría en ese tema ahí. Y justo quienes se mueren son precisamente habitantes de que al fin de cuentas van a votar el próximo mes de noviembre en Estados Unidos. O sea, al momento de hacer el análisis, de cualquier forma estarán presentes en un proceso democrático. Gabriel, muchísimas ¿Y las guerras quién las hace, verdad? ¿Quién las provoca? Vaya dilema, ¿no? Esa mano negra invisible, esa mano invisible que está presente, ¿no? Así es. Que mueve el ajedrez. Pues te agradezco mucho que hayas compartido tus opiniones esta noche, mi querido Gabriel. Con mucho gusto, Ibarra. muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Guillermo Velasco. Muchas gracias, Qué gusto Trini. tenerte de regreso. Lo mismo digo. Gracias, Gabriel. Muy buenas noches. Gracias a usted por habernos acompañado en este inicio de semana, inicio de mes. Ya estamos en abril, así que el próximo lunes, en punto de las 10 de la noche, le esperamos, de las 11 de la noche, le esperamos con más.